Diego Martínez es ingeniero industrial, tiene mucha experiencia en gestión de proyectos y gerencia. Es un apasionado de las causas sociales, la sostenibilidad y los viajes. Representa hoy aquí a la organización Saving de Amazon. Diego, un placer tenerte aquí. ¿Cómo te definirías? Pues yo me imagino que todos te habrán dicho esto, pero pues no es una pregunta fácil. Yo soy pues un joven muy apasionado por todas las causas sociales y ambientales. Desde que tengo memoria me lo inculcaron mucho. Soy un viajero apasionado. Creo que sumando todo lo que he viajado, llego a 3 años de mi vida viajando, y eso me ha enseñado mucho sobre pues, las diferentes culturas, sobre los diferentes ecosistemas, y ha forjado mucho quién soy yo. Soy una persona pues muy honesta, muy directa, me gusta mucho la música, gozar la vida, eh, y disfrutar en general. Pues solo tenemos esta vida y tenemos que pues disfrutarla y dejar una huella positiva en nuestro paso por este planeta. ¿A quién te referís cuando mencionás que te han inculcado? Yo creo que en términos generales a mi familia, yo soy mitad colombiano, mitad mexicano, pero pues crecí, viví casi la gran mayoría de mi vida en Colombia, y mi familia acá en Colombia, desde mi abuelita, pasando por todas mis tías, somos un matriarcado en mi familia, partiendo por mi abuelita. Siempre todos los planes en familia fueron hacer picnic en algún bosque, ir a hacer caminatas. Mi abuelita se sabía todos los nombres de todas las árboles que veíamos, entonces me iba enseñando, y eso pues obviamente le llegó a mi mamá, y de mi mamá pues pasó a mí. Entonces yo creo que ha sido como algo siempre como muy familiar. Desde que soy pequeño hemos tenido perros, entonces mi familia es muy de perros, y como el contacto con los animales. Yo creo que es algo como si mi familia, y si me preguntas, mi abuelita es como lo primero que me llegó a la cabeza. ¿Cómo fuiste encontrando tu vocación? Yo digamos que incluso pues eso es muy chistoso, porque yo pues escojo la carrera que escogí faltando 5 minutos para que se venciera el plazo de inscribirme a la universidad. No la tenía tan clara, la verdad. Eh, y digamos que cuando yo termino la universidad me voy, mochileo un año por Sudamérica. Salí de Colombia y pues llegué a Chile, todo por tierra, me demoré un año. Y yo creo que eso fue como lo que me terminó de formar a mí en lo que quería en la vida. Yo creo que eso fue un poco pues salir del país sin rumbo, digamos, sin tanta claridad. Me empezó a conectar un poco más con el presente y con la gente que me estaba rodeando, y pues con toda la cultura latinoamericana y con todos los paisajes, que yo creo que por ahí fue que empecé como realmente a darme cuenta que mi línea de vida tenía que irse por un lado social y ambiental. ¿Podés compartir alguna de las enseñanzas de tus años de viaje? Sí, digamos que pues esto pues es algo de lo que yo he hablado mucho en mi vida, en diferentes instancias, en entrevistas, con pues todo el mundo, amigos que se han animado a hacerlo después de que yo lo hice. Y yo creo que hay mucho, mucho por decir. Una de las cosas que, como yo creo que también me cambió un poco mi visión, es la gente es buena. La gente es buena por naturaleza, y uno pues a veces puede ser un poco desconfiado, y cuando uno se encuentra en una situación donde uno está mochileando con solo lo que tiene en la mochila, como que uno empieza a romper muchos prejuicios, y uno empieza a ver que la generosidad muchas veces viene de la gente que tiene menos recursos. Y eso fue algo muy como que me marcó emocionalmente muy fuerte, y me empezó a cambiar también mi manera de ver el mundo y de aproximarme hacia las personas. Yo creo que también pues después de un año de uno vivir con lo que tiene simplemente en la espalda, también cambia un poco la perspectiva sobre qué es lo que es realmente importante en la vida. Por lo menos pues para mí fue así. Entonces como pues tener el último celular o comprarse un carro. Yo pues tengo 32 años y no he tenido ningún carro, y pues no, como que no lo visualizo en el futuro, y de repente cuando tenía 18 años soñaba con tener mi carro, y con comprarme un nuevo celular. Y sí, yo creo que es una como enseñanza de parar un momento también y decir
qué es lo que es realmente importante para mí. O sea, como llevo un año viviendo sin celular, un año viviendo sin nada de las cosas que antes pensé que eran indispensables para mi vida, y pues me doy cuenta que ya no es así, que no lo necesito, y empiezo a darme cuenta que lo más importante pues son las conexiones con las personas, el planeta en el que vivimos, como una perspectiva muy diferente. A mí eso pues me ha pasado en diferentes instancias que me preguntaban como, oye, tu hoja de vida hay un hueco de un año, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no estabas trabajando? Y en realidad para mí, pues yo siempre he dicho que eso fue lo que me formó realmente como persona. Eso para mí es, eso no tiene ninguna duda. Me enseñó a ser mucho más flexible, a pues enfrentarme a situaciones con las que pues nunca había enfrentado y no tenía ni idea qué hacer y pues solucionar. Es una experiencia que yo realmente le recomiendo pues a todo el mundo que pues dadas las posibilidades lo trate de hacer. A mí me gustó tanto que lo volví a hacer en el 2018, estuve un año también en el sudeste de Asia, mochileando con mi esposa, y también pues una experiencia espectacular. ¿Cómo se fue dando tu interés en el medio ambiente? Pues yo creo que durante estos viajes uno empieza también a desprenderse, a desaprender muchas de las cosas pues, que le han enseñado o que uno ha adquirido, y empieza a darse cuenta también pues que hay diversas culturas milenarias que tienen un conocimiento muy profundo que tal vez nosotros desde nuestra visión occidental o más moderna pues no hemos terminado de entender y de aprender, y también viendo todos los paisajes en los viajes. A mí pues parte de lo que yo hacía mucho era pues buscar parques naturales y tratar de enfocarme mucho hacia la naturaleza porque me gusta mucho, y uno empieza a ver pues todos estos paisajes tan bonitos y al mismo tiempo pues algunos muy deteriorados, y empieza pues uno también como pues a mí me empieza a entristecer, ¿no? Como todo este conocimiento ancestral de diferentes culturas pues que no hemos terminado de conectar con nuestro conocimiento occidental, y todos estos paisajes que tenemos y todos estos recursos naturales que tenemos que no estamos aprovechando. A mí lo que me pasa un poco cuando pues yo terminé ese año de mochileo en Sudamérica, yo me establezco en Chile. Mis primeros años de carrera profesional fueron en Chile, yo llegué allá y nunca volví, y empiezo a trabajar y como que no me siento muy cómodo porque sentía que yo estaba trabajando pues para ganar plata, y ese era como el objetivo de mi trabajo, simplemente pues ganar plata para cubrir mis gastos y poder viajar, pero eso no me generaba una satisfacción después de haber vivido ese año de viaje y de haber aprendido y conocido a tantas personas y tantas cosas tan interesantes. Compartí con unos chamanes en Perú, aprendí mucho y sentía que, pues, que no, como que no me estaba llenando en mi vida personal y profesional trabajar simplemente por trabajar o hacer plata. Y ahí es que yo empiezo como a buscar la manera en la que me puedo empezar a involucrar mucho más pues en acciones que tengan un impacto social y ambiental, y bueno, y ahí termino yo en Saving the Amazon un par de años después, pero desde un principio yo creo que también es como buscar activamente esa conexión entre qué es lo que quiero yo hacer en mi día a día cuando me levanto y que tenga un impacto y un significado para mí. Eh, y eso me lo despertó mucho el viaje, y desde ese momento empecé pues yo constantemente a buscar diferentes alternativas para trabajar pues, en algo con impacto social y ambiental. ¿Te animás, Diego, a ampliar tu experiencia con el chamán? Sí, pues digamos que mi hermana vivió mucho tiempo en Perú, ella estudió en Perú, y a través de amigos de ella empieza como a contactarse con un chamán eh, andino de la cultura andina, y cuando yo estoy en Perú, estoy pasando por un momento medianamente complejo en el viaje, en el que no estaba muy seguro como de qué era lo que quería hacer. Yo estaba viajando con otra persona, en ese momento nos separamos, entonces también empiezo yo a poner como en duda pues qué tanto quiero seguir en el viaje, si es algo que me está sirviendo o no, y entonces pues me contacto con mi hermana, ella me pone en contacto con sus amigos en Perú, y me cuentan sobre este chamán, Carlos,
Y entonces pues voy a su casa un día y pues él, digamos, dentro de los rituales que él hace, hay uno que se llama, pues como coloquialmente, hacer una mesa, y es pues como diferentes partes del rito. Había pues unas velas de colores, uno se las restrega por el cuerpo, cada color tiene un significado, generalmente se rompe una, eso significa que de pronto esa es el área que tienes que trabajar, se sacan unas cartas y uno empieza a discutir, y un poco la idea es como, pues es un espacio como de introspección a partir de ciertos estimulantes como pues mambe o la hoja de coca, tabaco, aguardiente, y pues como estar leyendo estas cartas y diferentes pasajes de libros. eh, el chamán empieza a guiar un poco como el camino, por así decirlo, te empieza a hacer preguntas como ¿por qué estás acá? ¿A qué vienes? Saca una carta, léela, interprétalo con lo que tú estás viviendo. eh, y empieza uno como a generar un diálogo pues como bastante interesante. Yo pues era una persona muy escéptica en aquel entonces. Yo se lo hice saber a él y yo le dije como pues yo no sé, yo no creo mucho en estas cosas, la verdad. Vine porque mi hermana me recomendó, y algo que me pareció muy bacano y que hizo que yo me relajara mucho es que el chamán Carlos me dijo, bueno, pero pues por último estamos fumándonos un tabaco, mascando coca y tomándonos un aguardiente, entonces por último la estamos pasando bueno, entonces relájate, y si no crees, pues no creas y simplemente pásala bueno. Y eso pues también me soltó mucho como a dejar de estar pensando todo el tiempo como yo no creo en esto pues no tiene ninguna base científica. Yo pues soy de formación ingeniero, entonces también como que hay muchas cosas de ese aspecto, y me empiezo a relajar mucho más, y a punta del diálogo y la discusión como que también empiezo yo a tener un poco más claro como mis ideas y mi camino. Eh, entonces fue un par de sesiones que tuve con él estando allá, y la verdad que lo disfruté mucho. Como dijo él, la pasamos bueno hablando y discutiendo, y me sirvió mucho. Entonces digamos que yo creo que por ahí también empieza un cambio pues en mi mentalidad sobre qué es en lo que creo y qué es en lo que no, y como también hacer como más flexible sobre estas situaciones. ¿Qué tips se te ocurren que pueden ser valiosos para aquellas personas que se resisten a cambiar hábitos que saben que no representan su verdadero propósito en la vida? Pues yo creo que lo primero es, en probar no hay engaño. O sea, probemos y miremos y tratemos de meterle ganas cuando estemos probando hacer cosas nuevas. Y si a uno le gustó, pues magnífico, y si no, pues tampoco pasó nada. O sea, en probar no hay engaño. Realmente hay que uno mismo tiene, creo yo, como forzarse también a veces a probar cosas nuevas para ver si uno le gustan o no. Y lo segundo es que yo creo que en el mundo hoy en día, pues con tanta velocidad y tantas responsabilidades y tantas cosas que tenemos que hacer, pues uno no siempre tiene el tiempo para simplemente hacer introspección. Y instancias como esta, donde de repente hay una persona que lo guía un poco, pues yo creo que son muy valiosas, porque llámese pues, un chamán, un psicólogo, un amigo, lo que sea, donde un poco el espacio sea enfocado en hacer introspección, analizar los miedos que uno tiene, las dudas que uno tiene, los deseos. Eh, yo creo que eso es muy importante porque, pues como digo, el mundo hoy en día se mueve tan rápido y uno tiene tantas cosas por hacer que no siempre la gente se toma el tiempo en analizarse un poquito uno mismo, y en darse el espacio pues a conocerse y a reconocer pues que uno tiene miedos, que uno tiene debilidades, que uno tiene dudas, y que eso está bien y es normal, sino que pues hay que de repente trabajarlas y empezar a ver uno pues qué es lo que uno realmente quiere y cómo lo puede lograr. Y la única manera, pues creo yo, es como tener esos espacios de vez en cuando de introspección, de análisis, de conversar con alguien, de ser franco y honesto con uno mismo, y entender que si uno tiene miedos y debilidades y cosas malas, pues eso no es malo, todos lo tenemos, y hay que aceptarlas. Entonces yo creo que es un poco tratar de tener la mente abierta y probar cosas nuevas, y uno pues no sabe de todas esas cosas que le terminen gustando. Bueno, ¿qué es Saving de Amazon? Saving the Amazon es una ONG colombiana que nace hace un poco más de 8 años, y tiene como objetivo o como misionalidad ser la plataforma o la organización que una al mundo entero bajo
la misma bandera que es la lucha contra la crisis climática. Para esto nosotros tenemos, yo creo que 3 grandes pilares con los que trabajamos. El primero habla de la restauración y conservación de la Amazonía, y esto lo hacemos a través de la siembra de árboles nativos. El segundo pilar, y en mi opinión el central, es la construcción de tejido social. Estos árboles que nosotros sembramos son sembrados por miembros de comunidades indígenas dentro de sus territorios, y un poco el proyecto busca romper con la lógica asistencialista de muchos proyectos que de pronto llegan, hacen una donación o hacen una actividad y se van, sino que nosotros queremos y nos enfocamos mucho como en la creación e instalación de capacidades con las comunidades. Entonces, como que nosotros los empoderamos para que ellos se organicen, tomen las decisiones, como ellos se encargan de todo, básicamente. Nosotros somos como el puente que conecta a las personas y a las empresas con las comunidades. Y el tercer pilar, que es en el que nos apalancamos para poder gestionar los otros 2 pilares, es la tecnología. Nosotros hemos desarrollado nuestra propia tecnología para hacer gestión y supervisión de todas las siembras que nosotros hacemos. Entonces, como a grandes rasgos, y por lo que somos más reconocidos nosotros es por la siembra de árboles. Tenemos otros proyectos, pero pues nuestro core, o por lo que somos más reconocidos, es por la siembra de árboles. Nosotros, todos los árboles que sembramos están georreferenciados y codificados. Les tomamos una foto al momento en el que lo sembramos y se la compartimos a la persona que lo adopta, y nos comprometemos a cuidar el árbol durante 3 años, y subimos una foto en nuestra plataforma cada 6 meses durante esos 36 meses, para que las personas no solo vean que efectivamente se está cuidando el árbol, sino para que también tengan una conexión un poco más emocional con su arbolito. Lo marcamos con el nombre de la persona, entonces es una experiencia absolutamente personalizada, y gracias a la tecnología pues hemos logrado tener una granularidad de información muy alta. Entonces nosotros, cuando le compartimos la foto a la persona o a la empresa que adopta los arbolitos, también le compartimos información sobre cuál fue la comunidad que estuvo a cargo de la siembra del árbol, en qué se especializa esa comunidad, cuál es la especie del árbol, las coordenadas, e incluso pues ya estamos en el nivel en que estamos compartiendo la información sobre las manos que sembraron el árbol, un perfil del beneficiario, qué le gusta, qué no, quién es, cómo se llama, cuántos años tiene. Y pues eso es, digamos, como a muy grandes rasgos lo que nosotros pues hacemos. ¿Cómo se benefician las comunidades? Nosotros, pues todos los árboles que sembramos, de nuevo, pues son sembrados por miembros de comunidades indígenas en sus territorios colectivos. Entonces, ellos, digamos que a grandes rasgos, pues obviamente reciben un ingreso por sembrar el árbol, por fotografiar el árbol y por hacerle el mantenimiento semestral de estas fotos semestrales que actualizamos. Entonces, eso digamos, es uno de los beneficios, pero sobre todo y posiblemente lo más relevante es que les estamos dando a las comunidades no solo trabajo digno, sino un incentivo económico para hacer algo que está íntimamente relacionado con su cosmovisión y su cultura, como lo es sembrar árboles y cuidar la selva. Entonces, digamos que también es una manera de generar un incentivo para que, en vez de que talen árboles para tener ganado, pues sea todo lo contrario, ¿no? O sea, un incentivo económico y trabajo para que ellos mantengan los territorios y además los vayan enriqueciendo con más árboles. Y obviamente nosotros, y esto pues es algo que empezamos a hacer, por ejemplo, este año, y es que también les estamos ofreciendo la posibilidad de recibir el pago en especie. Ellos pueden escoger si quieren pago en especie, pago en efectivo o una mezcla de ambas cosas, y ha resultado ser muy, muy exitoso, porque en muchísimos casos, con muchas de las comunidades con las que trabajamos, la única manera de acceder es, por ejemplo, o por avión y luego barco. No hay carreteras que conecten la capital del departamento con la capital del país. Entonces, los elementos o las cosas son muy, muy, muy costosas allá. Entonces, nosotros lo que estamos empezando a hacer es comprar neveras, computadores, caucho, arroz, sal, toallas, sábanas, jabón, lo que digamos ellos nos van pidiendo. Nosotros lo compramos en Bogotá, lo enviamos hacia las comunidades, asumimos el costo de envío, entonces les estamos dando acceso a elementos que de otra manera ellos no tendrían acceso.
También hacemos, por ejemplo, viajes de etnoturismo, donde invitamos a nuestros seguidores y a las empresas a que nos acompañen a conocer a las comunidades, también como activando otra economía adicional, porque pues naturalmente los guías son ellos, los proveedores de la comida son ellos, los proveedores del alojamiento son ellos, entonces vamos generando también como tratando de activar otro tipo de economías. Entonces, pues sí, esos son nuestros beneficiarios, son los miembros de las comunidades. Una de las comunidades con la que primero empezamos a trabajar es una comunidad que se llama Tayasú. Esta comunidad queda ubicada en el departamento del Baupés, en Colombia, eso es en la región pues, suroriental, en el bioma amazónico, y es una comunidad de la etnia guanano que está aproximadamente a 3 horas de la capital del departamento, que se llama Mitú, eh, y digamos que es una comunidad como conocida dentro de las comunidades por su impulso creador, por sus capacidades en construcción. Tienen unas malocas, que son pues estos edificios, digamos, o construcciones comunitarias de las comunidades, y son como reconocidos por estas malocas. Es una comunidad con la, como digo, la primera con la que empezamos a trabajar. Entonces tenemos pues una relación de hace ya casi 9 años muy cercana con ellos. Es algo, pues es muy especial, es muy bonito ir a vivir con ellos, pues a estar con ellos y a convivir con ellos, porque pues a pesar de que son comunidades pues que tienen un alto grado de pobreza multidimensional, que es un índice que se utiliza acá en Colombia, son personas muy felices, muy abiertas, siempre invitando pues a que cuando vamos a que pues conozcamos cada vez más, y cuando nosotros vamos a visitarlos es muy bonito porque inmediatamente empiezan a salir todos de sus casas y nos reunimos en la maloca, y entonces siempre entre chiste, entre risas, a pesar de pues como un poco del abandono que ha habido pues desde los gobiernos hacia ellos. La felicidad siempre es muy bonito, y la manera en la que pues ellos viven como en armonía con su territorio pues es muy bonito, y hay mucho por aprender ahí. Es muy bonito ver cómo la relación que ellos tienen con su entorno, cómo lo cuidan y cómo han vivido por miles de años pues en perfecta armonía con lo que lo rodea. Ahí hay mucho para aprender pues de parte nuestra. Eh, y pues digamos, para que se hagan una idea, generalmente pues las comunidades acá en el Amazonas tienen pues una organización política muy clara y diferente de pronto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Ellos tienen dos autoridades: una autoridad tradicional, o el sabedor, que son pues como estos abuelos taitas que pues han venido recibiendo el conocimiento de generación en generación, y luego también una autoridad política que podría ser como el jefe de la comunidad, se llaman capitanes, y un poco son como los líderes políticos de las comunidades. Entonces, pues también es interesante ver cómo hay dos autoridades, una que habla pues como de la organización social y política, y otra que habla del conocimiento ancestral de las comunidades. Entonces, pues es muy chévere también como ver esa visión tan diferente, ver cómo la chagra, que es como el cultivo que maneja cada familia, es mucho más que el sustento, sino que también es como la vida gira alrededor de la chagra. Entonces es el lugar de enseñanza para los niños, es el lugar donde pasan como tiempo en familia. Entonces es educación, es cultura, es alimento, es trabajo, es ejercicio, es un concepto muy, muy completo. ¿Este jefe político es elegido para ocupar su cargo? Sí, digamos que, pues obviamente yo puedo hablar un poco sobre algunas comunidades, pero pues también es importante entender que cada comunidad también tiene pues como reglas y tradiciones que pueden ser diferentes, pero en términos generales sí, lo eligen entre los miembros de las comunidades. Y algo que es como muy relevante es que en estas comunidades, más allá de que esté como el capitán, pues la mayoría y casi todas las actividades y decisiones se desarrollan en comunidad.
no es que el capitán diga como, bueno, esto es lo que hay que hacer y todo el mundo vaya y lo haga, no, es como un concepto de comunidad muy fuerte donde todas estas decisiones se toman en comunidad. Sí, entonces digamos que obviamente pues está como el capitán como un poco representante y obviamente como mediador, pero en su mayoría pues todas las decisiones son tomadas colectivamente. Más allá de estas limitaciones materiales, ¿suelen verse conflictos entre las comunidades o dentro de las mismas? ¿Cuáles son las motivaciones principales para que esos conflictos se desaten? Claro, sí, o sea, eso sí, sí existe, digamos que pues ellos, las diferentes comunidades también muchas veces se agrupan en lo que se conocen como AATIs, AATI, que son asociaciones de autoridades tradicionales indígenas, que son pues mal dicho, una agremiación de varias comunidades y pues obviamente estas ATIs pues también tienen pues una estructura política donde de repente pues está el presidente de la ATI y hay diferentes comités y obviamente pues cada comunidad puede tener diferentes visiones sobre hacia dónde quiere llevar pues a la ATI, qué logros quiere hacer y pues eso obviamente también resulta en diferentes visiones políticas, en diferentes pues como actitudes y se generan también obviamente roces entre ellos. Y nosotros pues digamos que ahí nosotros no tenemos nada que ver, nosotros pues un paso atrás, ustedes como revisen lo que tengan que hacer y una vez pues solucionen, me avisan para pues que sigamos trabajando un poco, pero sí, naturalmente que sí, siempre pues hay diferencias entre las comunidades y hacia dónde quieren llevar como pues a las ATIs y también pues las ambiciones personales que pueden existir de pronto de algunas personas. Entonces pues sí, eso también existe y pues es común también, digamos. ¿Cómo percibieron la recepción de sus proyectos de parte de las comunidades? O sea, hoy en día, pues nosotros hemos obviamente recorrido un camino largo y hemos aprendido mucho y como para que te hagas una idea, nosotros trabajamos con 18 comunidades diferentes en diferentes regiones del país, incluso trabajamos con comunidades en Brasil, eh, una que empezamos a trabajar hacia finales del año pasado, que es nuestra última comunidad, por así decirlo, queda lejísimos, queda mucho más cerca a Perú que a Colombia. Para llegar allá nos tocó coger 45 avionetas diferentes, sin pistas de aterrizaje. Entonces yo creo que eso habla hoy en día de que nuestro proyecto pues, ha sido probado, que es escalable y aceptado por comunidades de diferentes idiomas, de diferentes etnias, en diferentes lugares, diferentes culturas. Nosotros incluso trabajamos con comunidades afro en el Pacífico colombiano también, entonces pues no son solo indígenas y yo creo que esto habla pues de que el proyecto les gusta, les sirve, ha sido comprobado, pero pues digamos que también inicialmente pues no fue algo fácil. Ha habido, como yo decía, también pues muchas veces estos proyectos como asistencialistas que pues que llegan y hacen algo y se van y pues las comunidades la verdad eso no les sirve, entonces pues también siempre hay un poquito pues de recelo un poco de las comunidades como venga cuénteme bien porque pues o sea, más allá de que histórica y milenariamente, pues los occidentales pues no les ha ido muy bien con las comunidades indígenas y donde pues tradicionalmente pues no nos hemos portado bien, los blancos, por así decir, con ellos, pues también está esa un poquito de desconfianza y con estos proyectos que de repente pues no necesariamente han cumplido lo que han ofrecido, pues siempre hay un recelo, pero yo creo que también pues eso se construye con el tiempo y nosotros, como decía, pues más de 8 años trabajando con 18 comunidades donde diferentes, todo es diferente, las de Brasil, pues en mi equipo, digamos, nadie habla portugués y pues con las comunidades con las que fuimos a hablar, nadie habla español. Entonces, pues también habla un poco de que el modelo ha sido probado y aceptado y nos ha ido muy bien, afortunadamente. Algo que es muy importante es entender que pues, cuando uno trabaja con comunidades étnicas, pues el enfoque o la manera en la que uno realiza el trabajo, pues es diferencial. No es lo mismo
trabajar con, pues, con personas occidentales que con personas de comunidades indígenas, porque su visión de ver el mundo es muy diferente, el ritmo de vida es diferente, entonces pues uno tiene que entender mucho eso. Entonces nosotros de pronto estamos un poco acostumbrados como al acceso a toda la información, a la rapidez, pero pues allá no hay señal de celular, entonces si uno se compromete que el jueves a las 10 a.m. en tal lugar, pues como que hay que estar el jueves a las 10 a.m. en ese lugar. No es como, uy, voy tarde, le voy a mandar un WhatsApp. No, eso no existe allá. Entonces, como el peso de la palabra es algo que es muy importante de cara a las comunidades y uno tiene que ser muy juicioso en cumplir esas cosas. Yo creo que uno tiene que entender también, pues por ejemplo, ahorita que hablábamos un poco de esos problemas políticos que puede haber entre diferentes comunidades, pues a uno lo van a aproximar las comunidades para que uno trate de tomar bando y apoyar a uno de los bandos, y de repente si uno no tiene la experiencia, pues uno puede como decir, dale, sí, porque tengo mejor relación contigo, porque creo que va a ser más exitoso, y si uno se va por ese lado, pues obviamente va a generar muchos inconvenientes pues con el otro bando, y al final pues el rol de uno, y uno lo tiene que entender, es que uno está como contribuyendo, pero uno no se mete en la toma de decisiones, uno no puede meter mano ahí, uno tiene que estar, es como pues ver, dejar que se desenvuelvan las cosas como ellos lo han venido haciendo históricamente, y luego pues uno ver cómo apoya ahí con la nueva línea de trabajo o lo que sea. Entonces yo creo que ese tipo de cosas es interesante. Yo creo que también uno tiene que entender, pues de nuevo, un poquito la manera en la que uno pues está acostumbrado a trabajar y los tiempos en los que uno trabaja, entendiendo que pues, hay, en las comunidades el acceso, las carreteras, todo es muy diferente, es una vida que de repente uno no, pues no, como que no se imagina muy bien, entonces uno tiene que entender que ese enfoque tiene que ser diferencial. Eh, y sobre todo, yo creo que uno tiene que tener una mentalidad de pues yo quiero ayudarte en muchas cosas, pero yo también voy a aprender mucho de ti. O sea, el aprendizaje y la cantidad de conocimiento que hay hacia allá y el respeto que uno tiene que tener por estos conocimientos tradicionales, pues es muy importante. Entonces uno no puede creer que se las sabe todas, porque pues nadie se las sabe todas, y menos cuando uno está hablando con culturas milenarias que tienen mucho conocimiento que nosotros no. Entonces es también como ir con esas ganas de aprender también de ellos, eso se siente, ellos lo saben, ellos lo ven. Entonces pues eso también es algo que es muy importante, y el respeto hacia ellos y hacia sus culturas y creencias, eso también es muy importante. Entonces yo creo que es pues ir mirando, ir aprendiendo a poquitos, pero pues en términos generales son personas pues muy alegres y dispuestas también a aprender de uno y a trabajar de la mano con uno, siempre y cuando pues uno también tenga el respeto, que sea todo 360. Yo te enseño, tú me enseñas, yo aprendo, tú aprendes, yo te ayudo, tú me ayudas, como muy con un enfoque comunitario y social siempre. Para ellos eso es muy importante. Entonces no es solo pues como llegar y trabajar, eso no va a funcionar nunca. Toca hacer como muchas conexiones con ellos, pues construcción de tejido social, ¿no? O sea, que también la relación trascienda, y no sea una relación laboral, sino una relación de amistad, de una alianza, que perdure en el tiempo. Eso es muy relevante pues, a la hora de trabajar con comunidades. ¿Se sintieron alguna vez amenazados por alguna situación singular? No, pues digamos, o sea, problemas pues como todo el tiempo, todos los días, todo el mundo pues pueden surgir, digamos que pues hemos naturalmente a veces tenido posiciones o visiones diferentes hacia pues como de lo que pensamos nosotros y lo que piensan las comunidades, y pues eso puede llegar a veces a decir, pero entonces no trabajo más, o me desvinculo, pero pues eso pues es normal y uno lo conversa, no hemos, pues la verdad es que ninguno... Eh, no, la verdad es que afortunadamente nos ha ido muy bien, más allá de los problemas pues, normales que uno podría llegar a tener y las dificultades. La verdad es que nos ha ido magnífico, y pues creo que también habla por sí solo pues el hecho de que las comunidades pues se mantengan tanto tiempo con nosotros y que pues constantemente estemos ahí
nosotros para ellos y ellos para nosotros, pues habla muy bien de la relación, y esa es una de las cosas que yo pues como que siempre digo es el mayor activo de Saving the Amazon son las comunidades y la relación que tenemos con ellos. O sea, eso al final es lo que es determinante para el éxito de un proyecto como el nuestro, es la relación con las comunidades, y nosotros hemos logrado pues las cifras y el crecimiento y el impacto que hemos logrado ha sido gracias pues a nuestro relacionamiento con las comunidades. Entonces pues afortunadamente, como te digo, pues problemas siempre hay, pero en términos generales nada destacable. ¿Tenés cifras para compartir de lo que han hecho hasta el día de hoy con su recorrido? Sí, digamos que nosotros, pues te decía, trabajamos con 18 comunidades diferentes. Hemos beneficiado a más de 260 familias de comunidades. Hemos sembrado a la fecha más o menos 150.000 árboles, todos pues con la oferta de valor que yo te comentaba, con todo el seguimiento, con las fotos, la marcación, la personalización, etcétera, 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 que eso pues estimamos que es una captura de carbono de más de 160.000 toneladas de CO2. Entonces, pues, esos son como algunas de las cifras macro que manejamos, pero pues acá todos también invitadísimos a que nos conozcan un poquito más, y en nuestras redes y en nuestra página tenemos pues un montón de información acerca de cada una de las comunidades, cómo han sido los trabajos, pero pues esas son como las cifras macro. ¿Cuáles son sus redes sociales? Digamos que nuestro fuerte es sin lugar a dudas Instagram, donde pues tenemos más de 70.000 seguidores. La meta es cerrar el año con 115.000, y es @Saving the Amazon. Y pues lo mismo para LinkedIn, YouTube, Saving the Amazon, y en Facebook, Fundación Saving the Amazon. ¿Y su sitio web? Nuestro sitio web es www.savingtheamazon.org. ¿Cuáles son las principales problemáticas del Amazonas? Yo creo que, o sea, sin lugar a dudas, pues es la deforestación. Eso yo creo que pues hoy en día, y a partir de los incendios que hubo en el 2019, que fueron muy mediáticos, yo creo que es algo que la gente pues ya está un poco más al tanto de lo que está pasando en el Amazonas, pero digamos que pues obviamente además como el bioma lo comparten pues varios países, 9 países del continente, pues obviamente cada uno con ciertas regulaciones y políticas diferentes. Yo puedo hablar un poquito sobre el caso pues en Colombia y el caso en Brasil, que pues, posiblemente es el más mediático. En Colombia, justo hace muy poco, sacaron el informe de deforestación, el IDEAM, que es como el instituto gubernamental que está a cargo de eso, del año pasado, donde pues la deforestación, a pesar de la para en la economía pues, por todo el tema de la pandemia, la deforestación aumentó en Colombia, y el 64% de esa deforestación se encuentra en el bioma amazónico. Y esto pues es sumamente preocupante porque hace poco también sonó mucho en los medios una noticia de que hay regiones del Amazonas que ahora emiten más carbono del que capturan, y pues eso es gravísimo porque al final pues el Amazonas es la selva o el bosque húmedo tropical más grande del mundo, y se supone que tiene que capturar carbono, no tiene que emitir. Entonces, pues esto habla mucho de la deforestación y el grave problema que es. Gran parte de esta deforestación pues es deforestación ilegal, ya sea para ganado ilegal o para madera ilegal. Entonces, pues se necesita como reforzar como esta supervisión gubernamental para que pues esto no suceda. Y en el caso de Brasil, pues digamos que pues es también muy grave. Ellos venían con un proyecto muy grande con unas metas ambiciosas para detener la deforestación, y desafortunadamente el año pasado, pues digamos que en los últimos 3 o 4 años la tendencia que venía en bajada se revirtió, y ahora pues está aumentando la deforestación, y el año pasado fue el año con mayor deforestación en los últimos 12 años en Brasil. Eh, y esto es muy grave porque al final pues mucha de esta deforestación también se da en los territorios indígenas, y algo que está absolutamente comprobado, estudiado, y no hay como ningún lugar a dudas, es que pues las comunidades indígenas tradicionalmente han sabido preservar y mantener su territorio
de una manera impecable. Hace poco salió un estudio que habla de que al menos el 92% de los territorios indígenas se encuentran en un estado de conservación impecable. Entonces, si no ayudamos, si no le damos herramientas a las comunidades para que puedan proteger sus territorios, que lo han hecho muy bien durante, de nuevo, milenariamente, pues va a aumentar este problema y al final, como un poco lo que estiman los científicos, es que va a haber un punto de no retorno donde, y esto pues es un ciclo negativo que se refuerza, y es el Amazonas, pues dentro de todos los servicios ecosistémicos que nos da, uno de los más importantes o también de los de pronto más conocidos es que el Amazonas regula las lluvias del continente. Es decir, es tan grande, es tan poderoso y es tan importante que el Amazonas decide, bueno, yo voy a hacer lluvia, yo creo mi propio clima, yo lo gestiono a través de mi potencial, y crean las propias, o sea, el mismo Amazonas crea su propio clima. Y entonces, cuando tenemos menos árboles, hay menos humedad, se generan menos lluvias, se generan más incendios, que generan menos árboles, que generan menos humedad, que generan menos lluvias, y empieza a pasar como este ciclo negativo. Y los científicos estiman que si esto no se revierte y no para en cuestión de 30, 40, 50 años, no me quiero quemar con la cifra porque ahorita se me olvidó, el Amazonas va a ser una sabana por este mismo ciclo negativo. Entonces va a dejar de ser pues el ecosistema más biodiverso del mundo para convertirse pues en una sabana árida donde no, pues vamos a perder toda esa riqueza, no solo de biodiversidad, sino también cultural pues que tenemos en este bioma. ¿Cómo concientizar a las personas, Diego? Yo creo que hay un tema que también sucede con cierta frecuencia, no todo el tiempo y no con todas las personas, pero yo creo que muchas veces como que el movimiento ambientalista ha nacido como desde la frustración y la rabia. Entonces de repente a veces es un poco agresivo desde el ambientalismo hacia el resto de personas, y yo creo que uno tiene que entender que pues cada persona puede aportar desde su posición, desde sus capacidades, desde sus intereses, y no hay que pues como ir tan duro y obligar a la gente, porque eso pues genera un poquito de rechazo. Yo creo que cada persona, para mí lo más importante es como tratar de ser un poco más consciente con respecto pues a todo lo que uno hace, ¿no? Si uno va a ir a comprar una camisa, pues pensar como realmente la necesito, porque pues al comprar esto, qué es lo que estoy, como qué es lo que hay detrás de esto, eh, y uno pues ir viendo desde, de nuevo, desde la posición de cada persona, y pues un poco pues, desde el amor, desde la pasión, como sí, como ir viendo qué puedo hacer yo. Yo creo que sin lugar a dudas, pues una de las cosas es consumir menos carne, eh, pues en lo posible vegetariano o vegano, eso sería lo ideal, porque pues como te decía, gran parte de la deforestación que sucede en el Amazonas es pues por el ganado. eh, entonces pues eso tiene un impacto directo. Yo no, pues no estoy diciendo que a partir de mañana todos sean vegetarianos, no, pues yo era súper carnívoro, me encanta la carne, me fascina, y yo empecé de repente cortando la carne de cerdo, después corté la carne de vaca, después el pollo, después el pescado, de a poquitos, pero pues sin lugar a dudas eso es una de las formas en las que todas las personas pueden ayudar. eh, y pues otra es sembrando arbolitos con nosotros también, están todos cordialmente invitados a adoptar un arbolito. Pero yo creo que principalmente es tratar de ser más consciente de las acciones que uno hace y qué es lo que hay detrás y cuál es el impacto, es realmente necesario, yo necesito cambiar mi celular todos los años o no. Eh, Tratar de como ser un poco más consciente sobre el impacto que tenemos nosotros como personas y qué puedo hacer yo como individuo para disminuir mi impacto. ¿Cuáles son los pasos a seguir para apadrinar un árbol con Saving de Amazon? Es muy fácil, simplemente a través de nuestra página web www.savingtheamazon.org hay una sección de adopta un árbol, y ahí pues le dan clic, hay diferentes como alternativas, y simplemente siguen el paso a paso, es muy sencillo. Ahí pues la idea es que
pues como yo decía, que se marca con el nombre, pues no necesariamente tiene que ser un nombre, puede ser una frase, un mensaje a nombre de otra persona, lo que ustedes quieran. Se puede regalar a otra persona, a un recién nacido. Hay suscripciones pues para que mensualmente se siembre 1, 5 o 10 árboles. Entonces pues ahí hay varias alternativas de acuerdo pues a lo que pues cada uno pueda querer, pero 3, 4 clics y ya está. ¿Cómo impactó en vos todo el recorrido que venís haciendo con Saving de Amazon, Diego? En cuanto pues a esta transición hacia el vegetarianismo, fue que yo pensé que iba a ser algo muy jodido, muy difícil. Yo pues era de los que al desayuno, almuerzo y comida algo de proteína animal, sus huevos con tocineta al desayuno y qué sé yo. Y la verdad pues me sorprendió que a mí, pues que yo de verdad era ultra carnívoro, pues no me costó tanto trabajo. Uno va encontrando que hay alternativas muy buenas en términos pues de sabor. A mí pues me encanta la comida, entonces pues eso es algo importante para mí. Yo pensé que iba a ser muy complicado y pues la verdad no. Y ha sido pues todo un proceso también para mí también de pensar en, pues bueno, yo me casé hace poco, este año, y pues estamos pensando en, muchas gracias, y estamos pues pensando en familia, y también uno, pues yo me paro a pensar un poco y es como, pucha, ¿qué planeta le queremos dejar a nuestros hijos? Y para mí ha sido como esta transición de que lo que yo haga en mi vida pues tenga un impacto positivo. Yo quisiera pues cuando me vaya de este mundo haber dejado algo bueno, algo bueno para el planeta, para mis futuros hijos, pues para todos los habitantes. Entonces yo creo que ha sido, y eso pues yo creo que era una inquietud que yo tenía desde siempre, como quiero que lo que yo hago cuando me levanto tenga un significado que trascienda a mí, que me trascienda a mí y que sea pues como más importante que mi individualidad. Y pues todo esto también me ha permitido ir como un poco de la mano con lo que decía de los viajes, como ir entendiendo qué es lo que es realmente importante para mí. Me ha permitido conocerme más a mí mismo y conectarme conmigo mismo, aceptar, digamos, pues las cosas que no me gustan de mí, las cosas que son buenas, los miedos, las dudas, y pues las seguridades, sueños y las cosas positivas también, desde una perspectiva pues no individual, sino colectiva. También como pensar en mucho más allá de lo que soy yo, sino pues de lo que es la sociedad que me rodea, cómo puedo yo contribuir, cómo puedo conectarme con esa sociedad, estar en el presente y no necesariamente pues en el pasado con cosas que ya fueron o en el futuro que no ha pasado, sino pues como también conectarme con lo que estoy viviendo en este momento y qué puedo hacer hoy en este instante para crear un mundo mejor. Ha sido pues una experiencia transformadora en lo personal. Me siento mucho más, sí, conectado con el mundo que me rodea, y siento que muchas veces o antes, pues yo y muchas veces hoy, muchas personas como que no están realmente conectadas pues, con el presente y con lo que está pasando en el mundo, sino que pues de pronto están viviendo o mucho en el futuro. ¿Qué voy a hacer? Quiero, no sé, tener 3 carros y eso va a pasar en un futuro, o me quedo colgado en las cosas que me pasaron en el pasado negativas y no, como que se pierde un poco la conexión pues con la gente que está alrededor de uno y con el mundo que está alrededor de uno en este instante. Entonces yo creo que es mucho también un camino pues de conocerse uno mismo y de pues entender que lo que hago yo tiene un impacto directo o indirecto sobre las personas que están en Kazajstán, porque estamos todos como conectados. Eso es algo pues que yo también he aprendido mucho de las comunidades, que ellos tienen pues una cosmovisión donde todos estamos interconectados con todos los animales, con todas las plantas, con todos los territorios, y ellos tienen esa visión que es así. Por eso sus decisiones son comunitarias, por eso viven en armonía con su entorno, y es algo que yo creo que nosotros tenemos que aprender un poco de ellos, y es como conectarnos y entender que somos todos un solo ecosistema, un solo círculo, por así decirlo, y estamos todos conectados de una u otra manera, y hay que entender eso.
Muchas gracias. Martín, todo lo contrario, muchas gracias a ti por la invitación, por la charla tan amena, las preguntas tan interesantes. Yo creo que esto era un poco lo que yo decía también cuando tuve la charla con el chamán, y es pues a través de las preguntas que tú vas haciendo, pues me fuerza a mí a investigarme un poquito más, y estos son como espacios que pues que nada, yo te agradezco mucho porque pues lo disfruté mucho.